Shalom, shalom a todos mis hermanos, a todos mis amigos de la Torah Emet, de una palabra de verdad. Por ahí me han dicho que me han extrañado. Y bendito sea Yahweh porque todavía hay gente que me quiere, digo yo. Hay mucho de qué hablar. De verdad que hay mucho de qué hablar. Este libro de Bereshit, pues no quiero hoy tocar Bereshit capítulo 1, verso 1, porque no pasamos de ahí. O sea, Yahweh da demasiado con Bereshit 1:1, con el primer capítulo. Hoy yo quiero que hablemos del capítulo 2, pero esto va a estar muy interesante. Tengo unas diapositivas que espero se las puedan estar pasando los hermanos que están por el internet, para ir viendo este elemento de la Torah y poder entender ciertas cosas que están escritas en este libro, poder ver qué es lo que Yahweh tiene para nosotros o qué es lo que Yahweh tiene para usted. Es importante, hoy vamos a conocer cosas interesantes, así que por favor preste mucha atención a lo que Yahweh nos va a dar. Estamos en la parashá número 1 de este año, abriendo la parashá número 1, es la parashá que tiene por nombre Bereshit, la parashá Bereshit. Y esta parashá se encuentra desde el capítulo 1, verso 1, al capítulo 6, verso 8. O sea, hay mucho de qué hablar en este capítulo. Mucho de qué hablar, en esta parashá. Hoy pues quiero que vayamos al capítulo 2, pero quiero comenzar hablando de lo que dice el capítulo 1, verso 1, para no perder la costumbre de entender qué pasó al principio. Todas las cosas que vienen del principio tenemos que conocerlas. Algo que Yahweh me ha revelado y que yo estoy enseñándoles a ustedes, y qué difícil es enseñarles realmente cuando no están todos los días prestando atención. Imagínense que mucha gente me dice que por qué no enseño más seguido, y les digo, si yo enseñara todos los días se perderían muchos porque no están escuchando la parashá, la Torah. Si yo enseñara todos los días, el que se perdiera un día se perdió de todo. Y hay muchas personas que me dicen, no entiendo de lo que está hablando, y quizás ya lo vengo diciendo desde hace mucho, pero no hay ese interés, y eso me da mucha tristeza. No hay ese interés de realmente estar escuchando la Torah todos los días. Me acuerdo que cuando yo comencé aquí en Honduras a enseñar Torah, yo me pasaba 36 horas enseñando sin parar. Día y noche, mis enseñanzas no eran de media hora ni de una hora, eran de horas seguidas. Y entiendo que ahora Yahweh dice, tenemos que irnos al paso de ellos. Ya no enseño tanto como lo hacía antes. ¿Por qué? Porque de alguna forma, créanme lo que le voy a decir, Yahweh me lleva a mí a años luz. Y hay personas, y me da tristeza, que me han dicho, pero eso yo no lo, eso que usted está diciendo está loco. Sí, está loco porque no has prestado atención a todo un montón de enseñanzas que he dado allá atrás. Y dicen, y andan consultando porque el rabino creo que anda perdido. No ando perdido, los que andan perdidos son otros porque no han estado prestándole atención a la Torah. Y sí estoy regañando. Y al que le caiga el guante, pues, que se lo plante. Y perdón que lo esté hablando así, que lo esté diciendo de esta manera, pero me da tristeza que nos hacemos llamar sionistas, o nos hacemos llamar de los que tenemos la Torah de Yahweh, pero miren, aquí hay gente que no sabe leer, pero están siguiendo la Torah todos los días, y cuando yo enseño cosas no sienten el gran boom de lo que estoy enseñando, sencillamente porque están prestando atención todo lo que pueden de la Torah.
Por eso es que hay gente que escucha el mensaje que yo estoy dando y no se asustan. Y el que se asusta con el mensaje que yo estoy dando es porque sencillamente no está escuchando Torah. Sencillo. De verdad, yo entiendo, fíjese. Imagínese que yo enseñara todos los días, que realmente yo enseñara todos los días, todo el mundo andaría perdido. El que se pierde una enseñanza, y no lo estoy diciendo con soberbia, ni con orgullo, ni mucho menos. Quiero que eso lo metan en su cabeza. Lo estoy diciendo porque realmente no estamos escuchando la voz de Yahweh. No estamos escuchando la voz de Yahweh. En Bereshit capítulo 1, verso 1 dice, Bereshit baraj Elohim et hashamaim beet haaretz. Se traduce en las Biblias cristianas o las Biblias hispanas o algunas Biblias judío-cristianas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así se traduce. Pero cuando usted comienza a ver lo que está escrito en este verso, no terminaríamos hoy a hablar de este verso. Bereshit baraj Elohim et hashamaim beet haaretz. Sabiamente o con la sabiduría creó Elohim el Aleph y Tab, o sea, el que es sin principio y sin fin, el fuego, el agua, el aire y la tierra. Algunos le hicieron así la cabeza ahorita. O sea, lo que dice Bereshit capítulo 1, verso 1 es, con sabiduría creó Elohim Aleph y Tab, o sea, el que es sin principio y sin fin, el fuego, agua, aire y la tierra. Y cuando yo hablo de fuego, agua, aire y tierra, ¿de qué estoy hablando? Los elementos. Fuego, agua, aire y tierra. O sea, lo que Yahweh creó al principio, en Bereshit capítulo 1, verso 1, fueron los 4 elementos. El fuego, agua, aire y tierra. Usted lee en Génesis 1.1 o Bereshit 1.1, cristianamente o judío cristianamente. Y cuando digo judío cristianamente es porque aún el judaísmo anda volando por el cristianismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con sabiduría creó Elohim, Aleph, Tav, o sea, el Elohim que es sin principio y sin fin, Asha, Et Asha, que eso es fuego, Maim, que es aguas, Bet Haaretz. Y hoy quiero que usted por favor se conecte con lo que vamos a hablar, porque si Bereshit capítulo 1 verso 1 nos llevó a grandes niveles de la Torah, Bereshit capítulo 2 verso 1 nos va a llevar más allá todavía. ¿Cuántos elementos fueron creados en el principio? 4 elementos. Asha, que es fuego, Maim, que es agua, Bet Haaretz, que es tierra. De alguna manera va implícito entre líneas el aire, ya se lo voy a enseñar. Si me dice en hebreo Asha Maim, Asha, fuego, Maim, aguas. Si me dice Asha, fuego, agua, o sea, Maim, aguas. Cuando yo mezclo fuego y agua, si me puedes ayudar con la pizarra, por favor. Cuando yo mezclo fuego y agua, esto produce algo que se conoce como Shamaim. Escuche bien lo que le voy a enseñar hoy en hebreo. Hay versos en las escrituras que al aire le llaman Shamaim. O sea, no necesariamente Shamaim es lo que usted conoce como la palabra cielo, sino también en la Torah se conoce Shamaim como aire. Como aire. Ahora bien, en las diapositivas, espero que puedan verlas.
En las diapositivas, yo le puse a esta enseñanza por nombre el quinto elemento. Algunas personas se van a estar riendo por ahí porque hay una película que se llama El Quinto Elemento. Hay una película que se llama El Quinto Elemento. Así que yo le puse a esta enseñanza el quinto elemento. Y usted se va a preguntar por qué el quinto elemento. Y quiero que se vaya entonces a Bereshit capítulo 2, verso 1. Bereshit capítulo 2, verso 1. Quiero leerles por lo menos 4 versos del capítulo 2, verso 1, 2, 3 y 4. Y dice así. Vayehulu Ashamain Behaares Bekol Sebaam. Eso dice, y fueron acabados, le voy a leer como lo traducen, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Así es como dice, ¿verdad? En las Biblias cristianas. Sigamos leyendo, verso 2. Y acabó Elohim en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Verso 3. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo apartó porque en él reposó de toda su obra que había Elohim creado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. Hay cosas aquí importantes que quisiera que conociéramos, que aprendiéramos, que estuviéramos pendientes de lo que acabo de mencionar. Y yo decía, wow, Yahweh, cuánta cosa hermosa que tenemos que conocer. Y de verdad, créamelo, en estos 4 versos, yo solo me acuerdo de mi maestro, del rabino que me dijo, vamos a estudiar capítulo 1, verso 1 de Bereshit, y vamos a estudiarlo por 6 meses. Y con un compañero nos burlamos de él, porque creíamos que Génesis 1:1, Bereshit baraj Elohim et Hashamayim be'et haaretz, podíamos nosotros desarmar ese verso en media hora. Pasaron los 6 meses, y me acuerdo que fuimos a pedirle perdón al rabino, porque nos dio una cátedra de Bereshit capítulo 1, verso 1. Y cuando yo estoy viendo ahora capítulo 2, verso 1, 2, 3 y 4, le digo, Yahweh, la verdad es que tú eres perfecto y todo tú lo has diseñado de una manera impresionante. Quiero volverlo a leer, por favor. Es importante que vayamos punto por punto en estos versos. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Elohim en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo apartó porque en él reposó de toda su obra que había Elohim creado y hecho. Estos son los orígenes, el Toldot, o las historias de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. ¿Sabe una cosa? Somos analfabetas. De verdad, por favor, présteme atención a lo que le voy a decir. Con esto que que Yahweh está revelando, ya se va a dar cuenta usted que es Yahweh el que está hablando. Me doy cuenta que somos analfabetas, ignorantes, brutos, yo no sé qué palabra poner, y perdón, Yahweh, por favor, que así le llame a tu creación. Pero el simple hecho de no buscar a Yahweh, el simple hecho de no dedicarle tiempo a Yahweh, me doy cuenta que somos brutos, analfabetas, ignorantes, torpes, y por eso estamos como estamos. Por eso vivimos en desgracias, en guerras, en pobreza, en enemistades, en calumnias, metidos en tanta basura. Vivimos metidos en tanta porquería, en tanto pecado, en tanta fornicación, en tanto adulterio, en tanto engaño. Estamos revolcados, como decía una amiga, somos el juguito de la basura. ¿Y sabe por qué? Y lo digo, no es que son ustedes, no, soy también yo. Y lo digo, ¿sabe por qué? Porque hay
tanto que Yahweh nos quiere mostrar que está en este libro, y nosotros perdiendo el tiempo de estar siguiendo a ciegos y no prestarle atención a Yahweh. ¿Sabe por qué le puse yo a esta parachá, o esta porción, mejor dicho, el quinto elemento? Presta atención, por favor, verso por verso. Dice, capítulo 2, verso 1. Vayehulu Ashamaim. Y fueron acabados, y dice en sus Biblias, los cielos y la tierra. Y no fue eso lo que fue acabado al principio. Yo les leí a ustedes Bereshit capítulo 1, verso 1. Bereshit baraj Elohim et. Asha, en hebreo, Asha es fuego. Y Maim es aguas. Asha, Maim. Bereshit baraj Elohim et Asha, fuego, Maim, aguas. Y luego dice Bet Haaretz, y la tierra. Entonces, si los cuatro elementos son fuego, agua, aire y tierra, ya encontramos el Asha, fuego, el Maim, aguas, y tenemos tierra, pero nos falta un elemento que está escondido. Y es un elemento sumamente importante para aquello que tiene vida. Y es el aire. Pero qué cosa más interesante, cuando yo mezclo fuego con agua, cuando yo mezclo estos dos, estos me producen el CO2, o me produce oxígeno, o me produce vapor. Y al producir vapor, este vapor o este aire produce una atmósfera, y esta atmósfera produce un cielo. Miren qué cosa más interesante. Ashamaim, o sea, entre líneas y escondido está el fuego y el agua, entre líneas está escondido el aire. Entre fuego y agua, cuando se mezclan, forman la palabra Shamaim. Y hay versos en las Escrituras que me hablan a mí del aire escondido. Le voy a poner un ejemplo. Déjeme darle un ejemplo, por favor. En Bereshit capítulo 1, verso 26, Bereshit 1, 26 en hebreo dice, Vayomer Elohim naase Adam, besalmenu, kidmutenu veirdu, Vidgat Hayam Uvov Ashamain Uva Behema Uchol Haaretz Uchol Jaromes al Haaretz. ¿Escucharon una palabra conocida ahí? Ashamain, ¿cierto? Se lo voy a traducir entonces al español. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces de la mar y en las aves. ¿Del qué? De los cielos. Oiga bien, y en las aves de los cielos, pero la palabra que usa es la palabra Ashamaim, y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Perfecto, tenemos Ashamaim. Las aves andan entonces en un nivel espiritual donde hay fuego y agua. Y cuando hay ese fuego y esa agua, puede ser entonces que los animales, las aves que fueron creados de la Haaretz, ellos están en un mundo espiritual viendo algo totalmente diferente a lo que nosotros miramos. Nosotros podemos distinguir el fuego y podemos distinguir el agua, pero no somos capaces de distinguir lo que hay entre ellos dos. Cuando se mezcla el fuego y el agua, esto produce algo que no vemos, a duras penas sentimos. Ahora, imagínense las aves entonces, para volar, ¿qué es lo que sus ojos ven? ¿Será que las aves ven lo mismo que nosotros miramos? ¿Qué miramos nosotros del aire? Nada. ¿Qué será lo que mirarán estas aves? ¿Qué será lo que miran los animales?
¿por qué los animales le ladran al aire? ¿Por qué las hormigas? ¿Quién les enseña a las hormigas que ese es el camino que tienen que seguir y no se apartan? ¿Qué es lo que están viendo en el aire las hormigas? ¿Qué están viendo los animales en el aire? O sea, no estoy hablando de cualquier aire. Estoy viendo de alguien que pudo ver entre Asha y Maim. Nosotros estamos velados. El pecado que está en nosotros no nos permite poder mirar lo que hay en los aires. Porque hay un aire espiritual y hay un aire terrenal. Pero yo quiero que usted, por favor, entienda esto, que las aves, dice, y en las aves de los Ashamaim, dice ahí. No dice, y las aves del cielo, Shamaim. Para muestra un botón para que usted me entienda de qué estoy hablando. En Bereshit 3:8, allá vimos allá un tipo de aire. Vamos a ver un aire aquí. Bereshit capítulo 3, verso 8, dice, y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto. ¿Al qué dice? Al aire del día. Pero en hebreo la palabra que utiliza es leruach. Y ponen ese ruach como aire. Pero la palabra aire es otra en hebreo. O sea, tenemos que ahora mismo que estamos traduciendo la Torá, hay que prestar atención, así como cuando leemos la palabra tierra, que sacamos Aretz, Adamá, Bejarabá, así el aire también tenemos que buscar cuando habla de Ruach, cuando habla de aire, Shamaim, porque también Shamaim es aire. Y eso es lo que Yahweh quiere que conozcamos. Por favor, vámonos a Devarim 4:17. Deuteronomio capítulo 4, verso 17. Créanme lo que no hemos empezado en la enseñanza todavía. Dice, Devarim 4:17, Tabnit kol behemá asher baharetz, Tabnit kol sifor kanaf asher tauf ba shamaim. Ba shamaim. Español. Figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. ¿Cómo se dice entonces en hebreo aire? Así dice en su escritura Shamaim. Así dice en hebreo. ¿Cómo dice en sus escrituras? ¿Dice Shamaim, cielos, o dice aire? Que vuele por el aire, pero la palabra que utiliza aquí es Shamaim. Entonces, volviendo al principio de este verso, dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Pero a esta enseñanza yo le puse, ¿cómo le puse por nombre? El quinto elemento. ¿Por qué le puse yo el quinto elemento? Porque cuando estamos leyendo este verso, dice, del capítulo 2, verso 1 de Bereshit, dice, Vayehulu Asha Maim Behaares Behol Sebaam. En el capítulo 1, verso 1, dice, con sabiduría creó Elohim sin principio y sin fin el fuego, el agua, el aire y la tierra. Pero el aire no aparece ahí, solo está implícito nada más. Ok. Cuando yo estoy leyendo el capítulo 2, verso 1, dice, Vayehulu Asha, ¿qué es Asha? Fuego. Ok, vamos a venir entonces, marcador por aquí. Vamos a venir entonces a ver qué es lo que dice. Vayehulu Ashamaim. Entonces, Asha Maim. ¿Ok? Asha Maim. Luego utiliza la palabra Aretz.
Y luego dice, Behol Sebaam. Ok, entonces, escucha bien por qué le llamo yo el quinto elemento. Porque en capítulo 1, verso 1 dice, con sabiduría creó Elohim, sin principio y sin fin, el fuego, agua, aire y tierra. Ok, perfecto, ahí están los cuatro elementos. Pero en el capítulo 2, verso 1 dice, Vayehulu Asha, y Asha les dije que era fuego, en hebreo. Luego aparece la palabra Maim, que es aguas. Luego aparece, dice, Vayehulu Ashamayim Beja Aretz, aparece la palabra Aretz, que es tierra. Pero luego dice, Behol Sebaam, Behol Sebaam. Entonces, dice, Asha, fuego, Maim, tierra, perfecto. Entonces, uno, un elemento, fuego. Dos, segundo elemento, aguas. Tercer elemento, tierra. Entonces la gente pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está el aire? Perfecto. Cuando yo mezclo entonces el primer elemento, fuego, con aguas, cuando hago esto me produce algo que se llama vapor, o el C2O que le llaman, y esto es aire. Cuando Yahweh hizo que se unificara tanto el fuego con las aguas, produjo entre líneas, escondido, el aire. Perfecto, el aire está escondido. Luego dice Aretz, tierra, que es el cuarto elemento, pero el quinto elemento es Sebaam. Ahora, Sebaam en las Biblias cristianas lo traducen como ornamento. Pero realmente no es ornamento, y esto yo quiero que usted entienda y conozca, por favor. ¿Qué significa la palabra Seba en hebreo? ¿Cómo? Ejército. Ejército. Y la palabra Am, pueblo. Oiga bien. Sebaam significa ejército y la palabra Am significa pueblo. Entonces, realmente lo que Yahweh está creando como quinto elemento, ya creó el fuego, creó las aguas, creó la tierra, Aretz, creó el aire que está escondido. ¿Por qué el aire? Porque el aire es vida, y quien ha estado escondido y la gente no han podido verlo es a Yeshua. La gente han visto a un hombre hace 2000 años que no está escondido, que está viéndose delante de todo el mundo. Yahweh dijo, no verán a nadie. Yahweh dijo que en el monte Sinai, allá en la punta de la montaña, cuando estaba con Moshe, dice que no hubo apariencia ni figura de nada. ¿Qué es lo que Moshe estaba viendo? ¿Qué es lo que los espirituales son capaces de ver? ¿Por qué los animales pueden detectar cosas y ver cosas? Y usted ve los perros que están ladrándole al aire y la gente están ciegos, sordos, mudos. No somos capaces de poder escuchar espiritualmente todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Algunos dicen que cuando los perros ladran es porque el diablo anda por ahí o el cadejo anda por ahí. Un espíritu chocarrero. O sea, el nivel que tienen los animales, ahora yo estoy entendiendo tantas cosas. Preste atención, por favor. Asha, Maim, Aretz, perfecto. Pero luego dice Sebaam. Y fueron acabados los cielos y la tierra. Escuche bien que seco se escucha ese verso. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y uno tan bruto, analfabeta, que nos imaginamos, sí, hicieron los astros, hicieron esto y aquello y todo lo que está en el cielo. Y todas las estrellas. Pero cuando usted empieza a tener un poco de ruaj,
algo empieza a pasar. Y fueron acabados, escucha bien, y fue acabado entonces de crear los elementos que fue el fuego, oiga bien, las aguas, la tierra, por inercia entre fuego, que es ruaj, que es espíritu, y aguas, que es Torah. Para nacer de nuevo hay que nacer del fuego y del agua. Yeshua, la palabra viviente, la Torah de Yahweh, Él sale de la unificación que hay entonces entre fuego y aguas. O sea, entre Torah y Ruach y espíritu, Yeshua, la palabra de Yahweh, es donde sale. ¿Por qué nadie lo puede detectar? ¿Por qué la gente cree en un poco de sangre, en una carne que vino hace 2000 años? Y a eso le llaman Yeshua, porque todavía están ciegos, sordos, mudos. Ahora bien, Asha Main Aretz, perfecto, vamos bien. Pero me gustó que el quinto elemento importante que le da honra y honor a Yahweh es un pueblo como un ejército. Pero fíjese que lo que yo traduciría como esa palabra, realmente, ¿sabe cuál sería? La palabra Sevaam en hebreo. Yo la traduciría como multitud de ejército. Sevaam, multitud. La multitud es pueblo, multitud de ejército. Entonces, el verso diría, y fueron acabados los elementos que son el fuego, agua, aire, tierra, y el quinto elemento que fue la multitud del ejército. Y cuando se dice la multitud del ejército, entonces hay que saber de qué se está hablando. En Tehilim, capítulo 33, verso 6, Tehilim, en Salmos capítulo 33, verso 6, dice, por la palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra de Yahweh? Yeshua. Ok. ¿En qué elemento está Yeshua? Entre fuego y agua, y eso produce aire. ¿Y el aire qué nos da? Vida. Yeshua dijo, yo soy vida. Ok, presta atención. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, oiga bien, y la palabra que usa ahí en hebreo es, y todo el Sevaam, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, quiere decir que el quinto elemento que fue creado, no eran solo 4 elementos, sino 5 elementos que fueron creados, y eso es perfección. Fue el pueblo Sevaam, o sea, el pueblo de Yahweh. Y lo interesante es que ¿a qué más Yahweh le llama ejército? Dice el ejército de las estrellas. Y dice que a cada una la conoce por su nombre. Escuche bien, a cada una la conoce por su nombre. Perfecto. Entonces, a cada una la conoce por su nombre. Ahora bien, si a cada una la conoce por su nombre, cuando yo estoy leyendo Yeshayahu capítulo 40, verso 26, Isaías 40, 26 dice, según Aarón, Enehem Urumi Bara, Elehamotzi, Bemispar, Sevaam, Lehulam Beshem Yikra, Merob Onin, Baamitz Koach Ish Lo Neadar. Eso se traduce, ¿se acuerda que usé la palabra Sevaam, la misma del quinto elemento, Sevaam? Dice, levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Repito, levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca
por cuenta su ejército. Sebaam. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. Yeshayahu 46. La palabra que utiliza es la misma que se utiliza en el capítulo 2, verso 1 del hebreo de Bereshit. La misma palabra. ¿Cuál es la palabra? Y fueron acabados los elementos, no los cielos, los elementos, porque la palabra que utiliza en hebreo es Asha, Main, Bejaare, Bejol, Sebaam. Si en el capítulo 1, verso 1 de Bereshit me habla de 4 elementos, en el capítulo 2, verso 1 me habla de 5 elementos. Quiere decir que el ejército, el pueblo, este pueblo de Yahweh, esta multitud de pueblos son como las estrellas que a todas las conoce por nombre. ¿Dónde estamos? Dispersos en todas partes de la tierra. El quinto elemento es importante. El quinto elemento es importante. Ahora bien, en Tehilim 147, verso 4, Tehilim 147, verso 4, dice, cuenta a las estrellas. Tehilim 147. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Entonces, si el ejército pueblo, venga conmigo por favor. Si este último quinto elemento es Sebaam y Am es pueblo, por eso se dice Am Israel, el pueblo de Israel. Si este Am es pueblo y Seba es ejército, entonces no fue que Yahweh creó los astros y esto, porque eso no deja de ser los 4 elementos. Pero el quinto elemento es un ejército, es una multitud de un pueblo. Es un ejército como pueblo, este quinto elemento. Es este quinto elemento. Esto es mucho de qué hablar. Ahora, hay cosas importantes para hablar de esta parashá. Y me puse a pensar, precisamente en este capítulo 2, volvamos al verso 1, dice, y fueron acabados los elementos, el fuego, agua, aire, tierra y la multitud de ejército, o sea, estamos hablando del pueblo. Por favor, piense lo siguiente, si fueron acabados la multitud del pueblo, quiere decir que sus hijos y sus nietos fueron creados desde el principio del capítulo 2, verso 1. O sea, no solamente apareció Adán y Java, sino que Yahweh creó absolutamente todo. Yahweh creó sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus padres, sus abuelos, su tatarabuelo. Yahweh creó una multitud, un ejército gigantesco desde el capítulo 2, verso 1. O sea, el quinto elemento no podía faltar. Era necesario verlo. La gente dice, yo fui creado desde el principio. Sí, pero no entienden en qué momento. Solamente lo tienen como en el pensamiento de Yahweh. Pero como Yahweh habita en un lugar que yo le di por nombre el centro de mando, y el centro de mando no hay espacio ni hay tiempo, entonces desde allá Yahweh ya ha creado sus hijos, sus nietos, y si usted quiere llamarle sus fornicaciones y sus adulterios, o sea, ¿cuántos hijos no han nacido de fornicación, entre paréntesis para que usted me entienda, y de adulterio? Y la pregunta es, ¿nacieron porque usted se equivocó en la cuenta? ¿Nacieron porque usted no hizo bien las cosas? ¿Nacieron porque usted fornicó? ¿O porque Yahweh desde el capítulo 2, verso 1,
había creado este ejército ya, o esta multitud de personas en toda la tierra? ¿Cuál es el pensamiento? ¿A dónde vamos a llegar nosotros con esto? ¿Estoy diciendo que fornique, que adultere? No. Le estoy diciendo que Yahweh creó todo desde el principio. O sea, hay una predestinación para aquellos que Él está apartando para Él. Sigamos leyendo, porque esta es la primera parte. Verso 2, y acabó Elohim en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Perfecto. ¿Cuándo lo acabó? En el día séptimo. Yahweh terminó esto en el día séptimo, su obra, y reposó en el día séptimo. Y muchas personas se preguntan, y algunos se han atrevido a traducir este verso 2 y ayudarle a Yahweh y poner que Yahweh terminó la obra en el sexto día, porque es ilógico pensar que Yahweh haya trabajado en el séptimo. Si se supone que trabajó en el séptimo y reposó en el séptimo, no tiene sentido. Para gente terrenal que todavía le falta caminar un poco más, no tiene sentido. Pero para Yahweh sí tiene sentido. Toda la creación, todo lo que existe tiene vida. Las piedras tienen vida. El oro tiene vida. Porque a través de los años y de los siglos, el oro va creciendo y se va formando. Igual sucede con los diamantes, igual sucede con las piedras preciosas, con las perlas, los minerales. Todo tiene vida, nada más que a nuestros ojos no le miramos vida, porque para nosotros vida tiene que hablar y mirar y hablar. Todo lo existente significa vida, pero nosotros somos oiga bien, somos tan analfabetas espirituales que no somos capaces de sentir las vibraciones que hay con todo lo que existe a nuestro alrededor. Yeshua dijo que si nosotros no hablamos, ¿qué va a pasar? Las piedras hablarán. Y la gente dice, ¿quiénes son las piedras? Los duros, dicen, que no entienden. No. Se va a levantar un ejército de Yahweh que va a empezar a ver el mundo espiritual hablar. Presta atención porque esto se va a poner interesante. Volvamos. Yahweh está, para aquellos que no han entendido este mensaje, Yahweh está en un lugar que yo le puse por nombre el centro de mando. Desde ese lugar que existe, Yahweh comenzó a crear todo. Comenzó a crear Génesis capítulo 1, verso 1, Bereshit 1:1, comenzó verso 2, verso 3, verso 4, verso 5 y comenzó a caminar. Pero Yahweh está en un lugar específico y a ese lugar yo le llamo el centro de mando. Y para mí el centro de mando es el séptimo día. El séptimo día. Para Yahweh no existe ni el tiempo ni el espacio. O sea, para Yahweh los números no son nada. Un día para Él es como 1000 años y 1000 años para Él es como un día. Para Él los números no existen. Entonces, este midrash que les voy a dar es mío. O sea, voy a decirles algo que yo me imaginé y se lo voy a enseñar. Eso está como que Yahweh haya venido y haya tenido a todos los días ahí. Y Yahweh les haya preguntado a todos los días, ¿quién de ustedes quiere servir conmigo? Presta atención. ¿Quién de ustedes quiere trabajar conmigo? Yahweh le preguntó a todos los días. Ahí están todos los días. Y Yahweh les preguntó, ¿quién de ustedes quiere trabajar conmigo? Entonces vino uno de esos días y le dijo, yo quiero trabajar contigo. Entonces vino Yahweh y se posesionó en ese día. Y a ese día, mientras trabajaba, Yahweh le llamó séptimo. Y le dijo, ok, contigo séptimo voy a trabajar. Entonces Yahweh se metió en ese tiempo de ese séptimo día y comenzó a trabajar desde el séptimo día, desde el centro de mando. Yahweh comenzó a crear los cielos, la tierra, el agua, el fuego, el aire, todo ornamento,
todo ejército, los animales, las plantas, todo Yahweh lo empezó a crear y a poner en su sitio. Perfecto, está bien. Pero lo hizo con alguien que le puso por nombre séptimo día. Yahweh le preguntó a todos los días, ¿quién quiere trabajar conmigo? Vino el séptimo día y dijo, yo quiero trabajar contigo. Perfecto. Entonces Yahweh está desde el séptimo día creándolo todo. Creó el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y en este momento estamos por llegar al séptimo. Estamos corriendo el sexto día. Entonces presta atención en este verso 2. Y acabó Elohim en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. De todos los días, Yahweh puso a uno que se llama séptimo. No se llama Shabbat, se llama séptimo. Y desde ese séptimo día comenzó Yahweh y el séptimo día a trabajar juntos. Desde el séptimo, o sea, el séptimo día estuvo trabajando para usted. El séptimo día estuvo trabajando para el primer día. El séptimo día estuvo trabajando para crear el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Por eso es que dicen las escrituras que Yahweh terminó su obra en el séptimo día. No era un descanso todavía, era un día de trabajo. O sea, desde ese lugar Yahweh está trabajando. Y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. O sea, cuando terminó de formar todo lo que había dentro de los días, existía el día 1, existía el día 2, el día 3, pero había que poner todo lo que había creado en cada día. ¿Me doy a entender? O sea, existían todos los días, pero Yahweh tenía que venir formando a los animales y meterlos en un día. Formó las plantas y lo metió en un día. Formó al hombre y lo metió en un día. Hasta que Yahweh desde el séptimo día, y aquí viene lo interesante, verso 3. Y bendijo Elohim al día séptimo, escuchen bien, y lo apartó, porque en él reposó de toda su obra que había Elohim creado y hecho. Miren qué cosa más interesante. El día séptimo le sirvió a toda la creación. Y Yahweh, cuando vio que el día séptimo se había puesto a trabajar con él, se había puesto a hacer la obra con él, cuando vio Yahweh que hizo eso el día séptimo, entonces Yahweh dijo, ok, día séptimo, contigo voy a hacer algo. 1, te voy a bendecir séptimo día. 2, te voy a apartar, te voy a separar, te voy a santificar. Y lo otro que hizo fue reposar. No hizo Shabbat, reposó. 3 cosas importantes que Yahweh entonces le da al ser humano. Yahweh bendijo, santificó y reposó el día de Shabbat. O sea, Yahweh puso esas 3 bendiciones en el Shabbat. El Shabbat, después de haber hecho su obra, del Shabbat, después de haber trabajado con Yahweh, mientras otros estaban reposando, mientras otros estaban haciendo sus cosas personales, el séptimo día se dedicó a trabajar por los demás. El séptimo día se dedicó a trabajar por el primer día, por el segundo, por el tercero, por el cuarto, por el quinto, por el sexto y hasta por él mismo en el séptimo. Ahora, ¿con quién compara usted entonces al séptimo día? Con los levitas. Correcto, con los levitas. El séptimo día es igual que los levitas. Por eso es que el honor más grande que puede tener un levita es estar junto a Yahweh. El que le sirve a Yahweh significa que está en Yahweh. El Shabbat está en Yahweh, o Yahweh está en el Shabbat. El levita o el Cohen o el sacerdote está en Yahweh y Yahweh está en el Cohen, en el sacerdote. Sigamos entonces. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo apartó porque en él reposó de toda su obra que había Elohim creado y hecho. Hasta ahí estamos bien. Verso 4 se pone interesante.
Estos son los orígenes, el Letodot Ashamain, oiga bien, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, pero en hebreo me está mencionando los orígenes desde el punto de vista creación, elementos. Porque me dice, estos son los orígenes. ¿Cómo comenzó este negocio? Comenzó con el fuego, Asha, comenzó con las aguas, Main, y con la tierra. Luego dice, cuando fueron creados, el día que Yahweh Elohim, pero aquí lo dice al revés. Presta atención, por favor. Aquí lo dice al revés. Primero dice que fueron creados Ashamay Behaaretz. Y luego dice, el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. O sea, lo dice al revés. Ahora dice, el día que Yahweh Elohim hizo la tierra, primero la Aretz y luego dice los cielos. Pero aquí, en hebreo, ya no me aparece la palabra Asha. En hebreo me dice, Asod Yahweh Elohim Eretz Beshamaim. Eretz Beshamaim. O sea, la tierra y luego los cielos. La tierra y luego los cielos. Entonces, si dice la tierra y luego los cielos, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que usted y yo debemos de aprender o conocer con respecto a todas las cosas que están pasando que Yahweh quiere que aprendamos? Entonces, hay un verso. Vamos a ver si hoy le damos una interpretación más interesante. En Marcos capítulo 2, verso 27. Mordejai o Marcos, capítulo 2, verso 27. Leámoslo del verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de Shabbat, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos, los perushim, le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de Shabbat lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Elohim siendo Abiatar sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los Kohanim? Y aún dio a los que con él estaban, verso 27, también les dijo, presta atención, el día de Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es amo aún del día de Shabbat. Ok, presta atención por favor. ¿Qué es más importante? ¿El hombre o el día de Shabbat? ¿Qué es más importante? Oiga bien, ¿el hombre o el día de Shabbat? ¿Ah? Están pensando, ¿verdad? Oiga bien, ¿qué es más importante, el hombre o el día de Shabbat? ¿Sabe qué es más importante? El día de Shabbat. Le voy a explicar por qué es más importante el día de Shabbat. El día de Shabbat tiene vida. Solo que como el Shabbat se puso a trabajar con Yahweh, entonces Yahweh declaró que ese Shabbat era como el sacerdocio de Yahweh. El sacerdocio, cuando trabaja juntamente con Yahweh, Yahweh dice, mío es. El levita o el Cohen le pertenece a Yahweh, es mi hijo, mío es. El Shabbat se puso a trabajar con Yahweh, entonces Yahweh lo bendijo, lo santificó y lo reposó, lo apartó. Ok, a eso Yahweh le dijo, mío es, perfecto.
Entonces, escuche bien esto. ¿El Shabbat qué está? ¿El hombre está santificado o lo tienen que santificar? Lo tienen que santificar al hombre. ¿El Shabbat está santificado o hay que santificarlo? El Shabbat está santificado. Entonces preste atención en esto. No tengo el verso ahora mismo de lo que le voy a decir. Pero dice la Torá que los utensilios del altar son hakadosh. O sea, ellos están ungidos. Ellos están santificados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si venía algo, escuche bien, que era inmundo, presta atención. Vamos a decir que este utensilio, que es del Mishkan, está santificado. ¿Qué dice la Torá que pasaba cuando algo impuro o algo corriente tocaba esto? Tocaba lo que estaba santificado. ¿Qué pasaba con lo impuro? ¿O qué pasaba con esto, con lo santificado? ¿Qué sucedía? ¿Ah? Dice que lo que era corriente se santificaba. Espero que alguien por ahí me esté ayudando con el verso. Cuando algo corriente o impuro tocaba el vaso que estaba santificado, él se santificaba. Por eso es que cuando Yeshua sale del sepulcro, le dice a la mujer, no me toques. ¿Por qué? Porque todavía no estoy santificado. Entonces, escuche bien esto. Estamos en Marcos capítulo 2, verso 27. También les dijo, el día de Shabbat fue hecho por causa del hombre. Escuche bien. Y no el hombre por causa del Shabbat. Presta atención. El día del Shabbat fue hecho por causa del hombre. Ok, Yahweh hizo el Shabbat. Pero, ¿cuándo fue que Yahweh hizo el Shabbat? ¿Cuándo Yahweh hizo el Shabbat? No fue en Bereshit capítulo 2. Porque Yahweh en ningún momento le llama Shabbat. De hecho, la primera vez que aparece la palabra Shabbat es en Shemot capítulo 16. En Éxodo capítulo 16. Quiere decir entonces que esta es otra razón para que entiendan todos aquellos que ni Adán ni su descendencia guardaron Shabbat. Yahweh lo único que hizo fue santificar el séptimo día. No dice que santificó al Shabbat, sino que santificó al séptimo día. Tres cosas hizo: lo santificó, lo bendijo, lo santificó. Y algunas personas han de decir, ¿por qué dice esas palabras que son paganas? Porque este mensaje va para aquellos que tienen que aprender y necesito que entiendan el lenguaje que ellos hasta este momento han logrado entender. O sea, Yahweh me está utilizando para llevar este mensaje a los gentiles, a los cristianos o al pueblo de Israel disperso por las naciones. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Por qué yo le estoy hablando de este tema? Porque la idea es que usted se vaya con este tema claro y comience a entender qué es lo que Yahweh hizo. Ahora, en Mateo 23, 18, creo que ahí está. Dice, también dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Elohim y por aquel que está sentado en él. Ahora bien, ya estoy cerrando, prácticamente cerrando. En Shemot 29, verso 44, podría ser también. Déjeme ver si por ahí lo encontramos. Shemot 29, verso 44. Dice, y santificaré el Mishkan de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis Kohanim.
Siempre en... Ok. Matías 23, 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. No, no es ese verso el que ando buscando. Está en la Torá el que yo estoy diciendo, está en la Torá. Está en la Torá. Hebreos 9, 21. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. No, no son, es un verso que está en la Torá que dice que todos los utensilios estaban santificados. Si algo los tocaba a ellos, eso quedaba automáticamente santificado. Me parece que está en Números por ahí por 19 o de Barín 20, 21 por ahí. No me acuerdo mucho. Así que se las debo, les pido disculpas, sé que está, búsquenlo. Shemot 29:37 parece ser que me están diciendo. Dice, por 7 días hará expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Ese es uno de ellos. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. ¿Perdón? Shemot 30, 20, del 26, 30-26. Dice, con él ungirás el Mishkan de reunión, el arca del testimonio, la mesa de todos sus utensilios, la menorá con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar de los holocaustos con todos sus utensilios, y la fuente y su base, y así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ya les estoy dando los versos, yo sabía que estaban por ahí. Entonces, ¿qué quiero decirles? Es que el Shabbat, y quiero ir cerrando ya, el Shabbat fue creado, como dice el verso, y él continuó diciendo, Marcos 2:27, el día de Shabbat se hizo para el hombre. O sea, lo primero que Yahweh hizo fue el Shabbat. Apareció el Shabbat para el hombre, para que si el Shabbat está santificado, cuando usted que no está santificado guarda y respeta el Shabbat, usted es santificado. Por eso de la importancia de guardar el Shabbat, porque Yahweh santificó el Shabbat. Dice, y no el hombre para el día de Shabbat. Este verso lo tuercen tanto en el cristianismo y dicen, por eso es que no hay que guardar el Shabbat, dicen. O sea, si el Shabbat se quiere santificar, él que venga donde está este pecador. No es que este pecador tiene que llegar donde está el Shabbat, que fue el que Yahweh santificó. Lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Entonces, ¿de qué estos versos nos están hablando? Dice, y fueron acabados, volviendo a la parashá, a Bereshit capítulo 2, verso 1, y fueron acabados el fuego, agua, aire y toda su multitud de ejército, y acabó Elohim en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. O sea, una cosa es el día séptimo y otra cosa es el Shabbat. No existe aquí. En el verso 3, capítulo 2, verso 3, aparece Shabbat. Pero si se da cuenta, antes de que apareciera Shabbat, Yahweh, miren lo que dice, verso 3, y bendijo a Elohim al día séptimo y lo apartó, porque, oiga bien, porque en el Shabbat, ahora, ¿qué hizo? ¿Qué hay entonces en el Shabbat? El Shabbat no solamente es reposo, porque aparece la palabra Shabbat.
Pero la palabra que posiblemente aparecería en vez de Shabbat debería de ser Shevet, porque en el séptimo reposó de toda su obra que había Elohim creado y hecho. La importancia de esto entonces, o mejor dicho, cierro con esto, ¿qué aprendimos entonces? Los orígenes o el toldot o la historia del fuego, del agua, del aire, de la tierra y del Sebaam. O sea, desde entonces, desde el principio, Yahweh nos creó para poder llevar este mensaje de la creación. Pero nosotros nos fuimos perdiendo en el camino, nos fuimos rompiendo en el camino, nos fuimos volviendo inmundos, y Yahweh lo que quiere es que volvamos entonces a Él. Cierro con esto. Ser cristiano es fácil. Ser judío es fácil. Ser mesiánico es fácil. O ponerse un nombre es fácil. Pero guardar los mandamientos de Yahweh con amor, creer la grandeza de lo que Él tiene en nosotros y para nosotros, y vivirlo y ponerlo por obra en cada uno de nosotros, posiblemente sea aún más fácil si tan solo le creyéramos a Él. Los que sirven son los de Yahweh. El Shabbat, entre todos los días, hubo uno que dijo: yo quiero trabajar contigo, Yahweh. Y a ese séptimo día Yahweh le puso por nombre Shabbat. A ese séptimo día Yahweh le puso Shabbat. Si usted quiere que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero, tiene que hacer entonces la obra de Yahweh, poner por obra sus mandamientos, enseñarlos a los demás y vivir una vida de acuerdo a su Torah. Que Yahweh los bendiga, que Yahweh los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahweh se incline favorablemente a ustedes, y por supuesto que Yahweh pueda darnos un hermoso Shabbat en este que está por venir y que podamos obedecer. Paz, paz sea para ustedes. Shalom, shalom.